tema de esta mañana le hemos titulado: Los santos interceden en vida, no en muerte. Los santos interceden en vida. Y para esto iniciamos con este pasaje que leemos en Levítico capítulo 20, versículo 26 y 27, donde dice el Señor: habréis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregase a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre de ellos. Dice el Señor primeramente: mi pueblo debe de ser santo, porque yo el Señor vuestro Dios santo soy. Y porque los he tomado para ser pueblo mío, los he entresacado de las naciones, de las prácticas paganas de las naciones, para que sean diferentes, para que piensen diferente, para que vivan diferente. Y agrega el versículo 27 y dice: el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregase a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre su cabeza. Habla de evocar el espíritu de muertos. Habla de practicar la adivinación. Y cuando menciona de evocar el espíritu de muertos, lo está poniendo en la misma categoría de la adivinación. Porque prácticamente el evocar o invocar, como se menciona, espíritus de muertos, prácticamente estamos practicando la santería y estamos practicando el espirituismo. Estamos practicando una rama de lo que es el satanismo. Eso es lo que se hace. A ese grado llega el practicar lo que es el consultar a los muertos. Alguien podrá decir: hermano, pero posiblemente será para el que consulta muertos malos, gente mala que murió. Pero posiblemente sí es gente buena, gente que vivió una vida santa en esta tierra, una vida agradable al Señor. Posiblemente ahí no hay problema. Posiblemente ellos nos puedan ayudar. Ellos están más cerca de Dios que nosotros, es lo que se dice. Y como ellos están más cerca de Dios que nosotros, pues ahí que nos echen una manita. Ahí que le digan al Señor: mira, Señor, ten misericordia allá de mi hijo, allá de mi hermano, allá de mi pariente, de mi padre, de fulano, de sutano. Eso es lo que el hombre piensa en su mentalidad humana. Eso piensa conforme a la costumbre de las naciones. Pero el Señor en su palabra dice: el hombre o la mujer que practique el evocar espíritu de muertos. No dice si son muertos que eran santos en esta tierra, que vivieron una vida agradable al Señor, o si eran santos que vivieron mejor dicho, si eran hombres que vivieron una vida desagradable en esta tierra. No importa la clase de vida que viviste en esta tierra. Es decir, no importa si fuiste una persona buena o mala. Una vez que mueres, dice el Señor: les prohíbo a los vivos, les prohíbo a los que están en esta tierra rotundamente que evoquen espíritu de muertos. ¿Pero por qué, Señor? Porque cuando una persona comienza a evocar un espíritu de un muerto, lo que está haciendo es abriendo una puerta para que un espíritu inmundo de adivinación se infiltre, se meta y comience a engañarle y a seducirle.
Hay mucha gente que ha evocado espíritus de muertos y dice: se me apareció mi abuelita, se me apareció mi tío, se me apareció fulano. Y seguro les digo que sí era él. ¿Y por qué dice hermano o amigo? ¿Por qué dice que sí era él? Porque me dijo cosas que nadie sabía, sino solamente él y yo. Quiero decirte, te creo que alguien te habló, creo que posiblemente alguien se te apareció, pero quiero decirte, aquel que te habló, que te apareció, no fue el espíritu de tu antepasado, de tu padre, de tu abuelo. Fue un espíritu del diablo, engañándote, manifestándose como un espíritu engañador para seducirte, para desviarte de la fe genuina en el Señor, para llevarte a prácticas diabólicas, para llevarte a participar de lo que es la evocación a los muertos, la adivinación. ¿Por qué? Porque cuando alguien evoca a los muertos, quiere evocar un muerto para que le diga qué va a pasar, que le diga cómo hace esto, cómo hace el otro. Tú que estás en el más allá, que ves más, enséñame esto, enséñame el otro. Y el muerto supuestamente está hablando y dice: va a haber esto, va a pasar lo otro, va a pasar aquí. Y muchas de las cosas sí suceden aparentemente suceden, porque desde el momento que abres esa puerta y que crees en aquello, le estás dando potestad al diablo de que haga realidad lo que te está hablando. No es que te esté profetizando ni que conozca el futuro. Lo que sucede es que se abre la puerta y la manipulación de ese espíritu viene a moverse ahora en tu vida, a hacer cosas con la autorización tuya, porque le has abierto esa puerta. Y ahora sigues creyendo y creyendo y creyendo en aquello, y te vas metiendo en el mundo del ocultismo, de consultar a los muertos. Eso es reprobado por Dios para el pueblo santo del Señor. Si has de consultar a uno, consulta al que vive por los siglos de los siglos. Él te ayudará, Él te fortalecerá, Él te enseñará lo que tienes que saber, lo que tienes que hacer. Dale un aplauso al Rey, aleluya. ¿Por qué le comienzo con esta escritura? Porque cuando hablamos de los santos que han muerto, que están con el Señor, si hablamos del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, si hablamos de María, la Virgen María, si hablamos de cada uno de aquellos hombres que entendemos y sabemos y creemos que fueron instrumentos de Dios, que fueron hombres usados por Dios, apartados por Dios y escogidos por Dios para cumplir un propósito especial. Y ahora nosotros decimos que por cuanto ellos fueron santos, quiero decirle primeramente, ellos no son los únicos que fueron santos. Oh sí, hermano, es que ellos vivieron una vida más recta. Es que uno no es santo por vivir una vida muy recta solamente. Es decir, el vivir una vida recta es el producto, el fruto de haber sido santificado. Pero uno no es santificado por la vida recta que vivió. Uno es santificado al recibir la santificación de Cristo en su corazón. Uno es santificado al creer en el sacrificio de Jesús, al recibir a Cristo en el corazón. Ahí es santificado el hombre. No es santificado por sus obras, no es santificado por sus méritos. La Biblia dice que nuestras mejores justicias son como un trapo de inmundicia delante del Señor. El hombre más santo de esta tierra que quiera ser santo por sí mismo, el Señor le dice: aléjate de mí que hueles mal, aléjate que eres como un trapo sucio. El más justo de esta tierra es como un trapo sucio delante de Dios. Solamente cuando reconoces que eres pecador y que clamas a la sangre de Jesús, entonces eres santificado por la fe, eres justificado por la fe, eres bendecido por la fe en Cristo, por los méritos de Cristo. Es que somos lo que somos, es que tenemos lo que tenemos, es que logramos lo que logramos, aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Dale un aplauso al Rey. Los santos somos aquellos que hemos abrazado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Somos aquellos que primeramente hemos sido santificados por creer en Cristo. Hemos sido justificados por creer en Cristo. Y como resultado de esa fe, el fruto ahora es apartarnos para Dios, apartarnos de entre las costumbres paganas para agradar a Dios, para honrar a Dios. Entonces, cuando alguien dice:
yo estoy pidiéndole a tal santo para que interceda por mí, para que me ayude, para que me supla esta necesidad, o para que le pida a Dios que me ayude con esta necesidad. ¿Sabes qué está haciendo esa persona? ¿Sabes qué estás haciendo cuando haces eso? Estás evocando un espíritu de muerto. Estás invocando a los muertos. Es lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque aquel hombre ya murió. Oh, hermano, entonces los santos no interceden. Los santos en vida interceden. La palabra dice que intercedamos unos por otros, que oremos unos por otros, que clamemos unos por otros, y el Señor se glorificará. La oración eficaz del justo puede mucho, mueve montañas, mueve barreras, pero el santo en vida, no el santo que ha muerto. Todo el que consulta, todo el que le pide a una persona, a un hombre, a una mujer, por bueno que fuera, le comienza a pedir, comienza a invocar a aquella persona, comienza a invocar a aquel personaje. Mira San Pedro, mira Pablo, por favor Pablo, ayúdame, Pablo intercede por mí. Cuando comienza a invocar a aquel que ha muerto, está practicando algo que es reprobado por Dios. Está practicando algo que puede convertirse en adivinación. Porque lo tremendo de esto es que cuando la gente invoca eso, hay resultados, hay manifestaciones. Si me explico, por eso tanto cree la gente. Si invocaran a un muerto, si invocaran a un santo y no hubiera nada y no pasara nada, pues nadie creería en eso. Pero al enemigo no le conviene que nadie crea en eso. Por eso cuando alguien comienza a evocar a un muerto, el nombre de un muerto, el espíritu de un muerto, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo dice, aquí está una puerta abierta, ahorita obro, ahorita hago una señal, ahorita me muevo por aquí, ahora me manifiesto por allá. Y comienza a manifestarse con señales, con muestras, con esto, con lo otro. Y cuando la gente dice, me habló, miré esto, escuché esto, pasó esto, seguro que esto funciona, seguro que esto es cierto. Es lo mismo que hace el brujo cuando invoca un espíritu del diablo para conseguir algo que quiere, para buscar algo que desea. Entonces cuando la gente, por ignorar la palabra del Señor, comienza a darse a esas prácticas, los espíritus diabólicos están preparados para operar, para manifestarse con señales, para manifestarse con todo tipo de obras, de manifestaciones que en momento parece que son las soluciones de tu problema, pero eventualmente te hundirán en desgracia, te apartarán de Dios, cortarán la bendición de Dios sobre tu vida. La palabra de Dios dice que solamente es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todo lo demás es vano, todo lo demás es hueco. Las respuestas falsas, las soluciones falsas no son verdaderas, no son reales, no son verdaderas. Amén, mis hermanos. Entonces entendemos lo que dice la palabra. Y el hombre o la mujer que evocar espíritu de muertos o se entregase a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre su cabeza. Eso dice el Señor. Vamos a la palabra. Hay muchas escrituras que quiero compartir. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. ¿Por qué no es correcto? ¿Por qué no es agradable al Señor el que se busque a otro mediador, a otro intercesor? Hablo de aquellos que han muerto. Hablo de aquellos que ya no están entre los vivos. Cuando hablamos de los santos en vida, la palabra nos dice que podemos y debemos interceder unos por otros. La palabra nos dice, si alguno está enfermo entre vosotros, vaya a los ancianos para que oren por él. Entonces no es malo, es bueno orar, interceder. Los santos en vida, porque ahí no estás invocando ningún espíritu de muerto. Pero cuando lo haces con alguien que ya murió, eso es diabólico. Eso va de la mano con la santería, con el espirituismo y aún con el satanismo. Entonces debemos de tener cuidado con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice así. Vamos a la escritura. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 13.
Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Oiga, qué maravilloso. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de las naciones. No aprendas de esa manera. Tú has entrado a la tierra que Dios te da por heredad. Esa tierra ya no es una tierra literal, es el camino del Señor, es el venir a conocer a Cristo. Dice, cuando vengas a conocer a Cristo, cuando vengas a conocer esa vida abundante que Cristo ofrece, no aprendas a vivir como las abominaciones de las naciones. No aprendas a caminar de esa manera. Y comienza a dar una lista de situaciones que se practican. Y dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Por qué habla de todo eso? Porque es una misma cadena todo eso. Es una misma cosa. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Vea que en la misma lista del adivino, del encantador, del hechicero, del mago, de toda esa clase de gente que es manipuladora y que ellos mismos son manipulados por espíritus diabólicos, vea que se encuentra en esa misma lista, en esa categoría, quien consulte a los muertos, porque precisamente la mayoría de esas prácticas se realizan entre prácticas con muertos, espíritus diabólicos, espíritus de muertos, y con tierra de cementerio y con tantas cosas de muertos. Están practicando cosas de entre los muertos. El pueblo de Dios no practica las cosas de los muertos. El pueblo de Dios tiene un Dios que vive, tiene un Dios que se mueve entre ellos para ser acercados a Él, para consultarlo a Él, aleluya, y no ser movidos por esta clase de manipulaciones. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, porque el Señor dice, hijo, hija, tú que has venido de entre las naciones y que ya practicabas esto y practicabas lo otro, cuando entres a la tierra que yo te doy, que no se halle en ti esto. No practiques estas cosas, porque es abominación al Señor cualquiera que esto hace. Le desagrada, le irrita, le provoca ira. No es agradable al Señor. Esta lista de prácticas encierra lo que es evocar a los muertos. Por eso termina con esa manifestación. Ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por esta razón el mundo está como está. Por esta razón en África hay una sequedad terrible. Por esta razón, porque hay más brujos y más espiritismo que cualquier otra cosa. ¿Por qué están las naciones en ruinas? ¿Por qué están los países en ruinas? ¿Por qué están las familias en ruinas? Por consultar las prácticas diabólicas que no agradan al Señor. Porque la familia que agrada al Señor vivirá de la abundancia del Señor. Se sentará a la mesa del Señor. Tendrá quien supla sus necesidades. Tendrá quien vele por él. Tendrá quien lo guarde a él. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso al Rey. Vamos a la palabra. Voy a avanzar un poquito en esta mañana. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 9. Vamos internándonos en el tema. Judas capítulo 1, versículo 9.
Veamos qué dice la palabra del Señor. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Oiga bien, Judas en el versículo 9 nos dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Oiga bien esto, Moisés murió, el gran siervo de Dios, el ungido del Señor, un tremendo hombre de Dios, que Dios dijo de él que no había hombre más manso que él en toda la tierra. Un hombre de un espíritu noble, humilde de corazón. Y dice la palabra que ese siervo de Dios, que para el pueblo de Israel, creo que hasta el momento no ha habido otro personaje como él. La ley mosaica, el gran Moisés, un personaje imponente, respetado hasta